Imagina el rugido ensordecedor de una Ducati GP25 devorando el asfalto a más de 300 km por hora, solo para que su piloto, el bicampeón Francesco Bagnaia, termine hundido en el pelotón como si estuviera compitiendo en una categoría inferior. Ese es el enigma que ha sacudido el mundo de MotoGP en 2025. Un colapso misterioso que el propio Pecco, como le llaman sus fans, no logra explicar del todo, dejando a ingenieros, analistas y aficionados rascándose la cabeza en busca de respuestas. Lo que comenzó como una temporada prometedora para el italiano se ha convertido en una pesadilla técnica y mental donde cada gran premio parece un capítulo más de un thriller deportivo que nadie vio venir. Francesco Bagnaia, o Pecco para los íntimos, no es un piloto cualquiera. Es el heredero de una dinastía de velocistas italianos que han hecho historia en las dos ruedas. Nacido en Turín en 1997, creció respirando el aroma del aceite quemado y el cuero de los monos de carrera. Su trayectoria es la de un prodigio meticuloso. Debutó en Moto3 en 2013, escaló a Moto2, donde ganó el título en 2018 con el equipo Sky Racing Team BR46, y luego saltó a MotoGP con Pramac Ducati en 2019. Ahí empezó a forjarse su leyenda. En 2021, ya en el equipo oficial Ducati, peleó el campeonato hasta la última curva contra Fabio Quartararo, demostrando una precisión quirúrgica en curvas rápidas y una gestión de neumáticos que hacía palidecer a sus rivales. Pero fue en 2022 cuando explotó. 11 victorias, el título mundial y una conexión casi simbiótica con la Desmosedici GP22. Al año siguiente, en 2023, repitió corona, consolidándose como el piloto que Ducati había soñado desde los días de Casey Stoner. En 2024, aunque no ganó el título, sumó 11 triunfos más y 16 podios, manteniendo un nivel que lo posicionaba como el favorito indiscutible para 2025. Ducati, la marca italiana que domina MotoGP con puño de hierro, apostaba todo por él, especialmente con la llegada de Marc Márquez como compañero de equipo, un movimiento que prometía fuegos artificiales. Sin embargo, desde el primer test de pretemporada en Sepang, algo no encajaba. La GP25, la evolución de la moto que había sido imbatible, incorporaba novedades técnicas ambiciosas, un motor más potente, aerodinámica refinada y, sobre todo, un nuevo dispositivo de altura de marcha, el Ride Height Device, diseñado para optimizar la aceleración en salida de curvas y mejorar la estabilidad en rectas. En teoría, era una joya de la ingeniería, pero en la práctica, para Bagnaia, se convirtió en una maldición disfrazada. Durante los tests, Pecco notaba vibraciones extrañas, un shaking, que hacía que la moto pareciera un toro mecánico en rodeo. Los ingenieros de Ducati ajustaban parámetros, cambiaban setups, pero el italiano no encontraba el feeling. Es como si la moto tuviera vida propia, comentó en una rueda de prensa inicial, con esa sonrisa tensa que oculta frustración. Y ahí radica el misterio. ¿Por qué un piloto que dominaba la GP24 ahora luchaba por entrar en el top 10 con su sucesora? La temporada arrancó en Qatar, y las alarmas ya sonaban. Bagnaia clasificó en quinto lugar, pero en la Sprint Race terminó octavo, lejos de Márquez, quien, adaptándose como un camaleón, ya pisaba podios. En la carrera principal, Pecco salvó un cuarto puesto, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Algo fallaba. Los datos telemétricos mostraban que la GP25 empujaba más en aceleración, pero perdía adherencia en las curvas medias, donde Bagnaia solía brillar. Analistas como Neil Hodgkinson, expiloto y comentarista, lo explicaban así. La nueva suspensión delantera con 15 milímetros extra de recorrido alteraba el balance, haciendo que la moto se hundiera demasiado en frenadas fuertes, lo que desestabilizaba el tren trasero. Pero Ducati insistía en que era cuestión de adaptación. Pecco, siempre profesional, trabajaba horas extra en el simulador, ajustando su estilo de pilotaje suave y preciso a una máquina que exigía más agresividad. Llegó Portugal, y el colapso se hizo evidente. En Portimao, un circuito donde Bagnaia había ganado en 2024, clasificó décimo. Durante la sprint, un error en la salida lo dejó en el pelotón, y terminó duodécimo. En la carrera larga, una vibración persistente en la recta principal lo obligó a reducir ritmo, cruzando la meta noveno. No entiendo qué pasa, admitió poscarrera, con los ojos vidriosos por la decepción. Marc Márquez, mientras tanto, ganaba su primera con Ducati, robando titulares y dejando a Pecco en las sombras. Era irónico. El piloto que había ayudado a desarrollar la GP24 ahora parecía obsoleto en la 25, mientras el recién llegado la hacía volar. Algunos susurraban que Ducati había diseñado la moto pensando en Márquez,
con su estilo brusco y adaptable, pero Bagnaia lo negaba. El problema no es Mark, soy yo quien no encuentra el camino. Avanzamos a Austin, Texas, el circuito de las Américas, donde Pecco había dominado en años previos. Aquí, un rayo de esperanza. Gracias a un choque de Márquez, Bagnaia ganó la carrera principal, su primera victoria de 2025, pero fue pírrica. En la sprint había terminado 13º, y los datos mostraban que su ritmo no era superior al de rivales como Jorge Martín en la Aprilia. Ganamos por suerte, no por mérito, confesó en privado a su equipo. Los ingenieros, liderados por Gigi Dall'Igna, el genio detrás de Ducati, decidieron intervenir. En Jerez, probaron reversiones, volvieron a componentes de la GP24, como el antiguo Ride High Device. Bagnaia mejoró ligeramente, terminando quinto, pero la vibración persistía en curvas rápidas. Era como si la moto tuviera un fantasma en el chasis, un desequilibrio que nadie podía exorcizar. El misterio se profundizó en Le Mans. Clasificando 15º, su peor quali en años, Bagnaia terminó la sprint en 13º y la carrera en 9º. Es el fondo del pozo, declaró, eco de lo que diría meses después en Balaton Park. Ahí, en Hungría, tocó fondo de verdad, clasificando 15º, 13º en sprint, 9º en carrera. Los números eran demoledores. En las primeras 10 rondas, solo 2 victorias, 8 podios menos que en 2024 y un déficit de puntos que lo dejaba fuera de la pelea por el título. Marc Márquez, con la misma moto, acumulaba victorias como si coleccionara trofeos. La comparación era inevitable, y aquí entra un toque de ironía sutil. Mientras Márquez, el rey de las remontadas imposibles, convertía la GP25 en una extensión de su cuerpo, Bagnaia parería un conductor de taxi en hora punta, luchando por no chocar con el tráfico. Expertos como Carlo Pernat, veterano del paddock, sugerían soluciones drásticas. Ducati debería intercambiar a Bagnaia por Martín. Otros, como Davide Tardozzi, manager de Ducati, defendían que el problema era técnico. En Misano, Bagnaia consultó a Casey Stoner, el legendario australiano que ganó con Ducati en 2007. Stoner, con su ojo clínico, detectó detalles que los ingenieros habían pasado por alto. Un exceso de potencia en bajos que desestabilizaba la salida de curvas. Es como intentar domar a un caballo salvaje con riendas de seda, analogizó Stoner. Bagnaia probó setups radicales, incluyendo forks de 2024, pero en San Marino, otro desastre. 10º en sprint, 8º en carrera. Llegamos al clímax del misterio en Japón, Motegi. Aquí un breakthrough aparente. Volviendo al Ride Height de 2024, Bagnaia arrasó, ganando sprint y carrera. Por fin, exclamó, reconociéndose a sí mismo. Pero la alegría duró poco. En Indonesia, Mandalika, el colapso regresó con venganza. 14º en sprint, lejos del podio. No tengo nada más que demostrar, dijo frustrado, palabras que resonaron como un grito de auxilio. El onboard mostraba la moto temblando en rectas, lenta en aceleraciones. Ducati admitió entonces el curse. El Ride Height de 2025 era el culpable, un dispositivo que, en lugar de ayudar, generaba inestabilidad aerodinámica. Pero Bagnaia, en una rueda de prensa posterior, lo negó parcialmente. No corrí con el 2025 en Mandalika y aún así falló. ¿Entonces qué? ¿El motor? ¿La electrónica? El paddock bulía de especulaciones. Quizás un fallo en el mapping de la SU, o un desbalance en el peso que afectaba solo a su estilo suave. En Austria, otro episodio surreal. Tanto Bagnaia como Fermín Aldeguer perdieron tracción en la salida, casi causando un caos. Los ingenieros me lo explicarán, dijo Pecco, pero semanas después, silencio. En Phillip Island, Australia, el enigma se intensificó. En prácticas, salió con una moto que vibraba tanto que la aparcó tras una vuelta. Cambió a la segunda y mejoró, pero en sprint terminó penúltimo a 30 segundos del líder. No hay explicación, admitió, con esa resignación que oculta rabia. Ducati, frustrada, anunciaba que Alex Márquez tendría Moto Factory en 2026, abriendo debate sobre el futuro de Pecco. ¿Paralelos con Jorge Lorenzo en Honda 2019? Márquez brillaba en motos difíciles, mientras sus compañeros sufrían. Bagnaia, en una entrevista honesta, confesó: «No me reconozco, mi equipo trabaja sin parar, pero es como resolver un rompecabezas con piezas que no encajan». Y hablando de desventajas, la presión de los fans y la prensa italiana no ayuda. En Italia, Bagnaia es un héroe nacional, el sucesor de Valentino Rossi, y cada resultado mediocre es un puñal en el orgullo colectivo. En redes sociales, los tifosi oscilan entre el apoyo incondicional y las críticas feroces, comparándolo con Lorenzo o incluso con Andrea Dovizioso, otro talento que nunca alcanzó la consistencia de un Rossi o un Márquez. Pecco, consciente de esto,
ha intentado blindarse, pero en una charla con su mentor, Valentino Rossi, en Misano, admitió: «A veces siento que decepciono a todos». Rossi, con su sabiduría de veterano, le aconsejó paciencia, recordándole que incluso él tuvo años oscuros con Ducati. Pero en un deporte donde cada milésima cuenta, la paciencia es un lujo que Pecco no puede permitirse. Si esta inmersión en el caos de MotoGP te está volando la cabeza, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora, porque el próximo capítulo de esta saga podría redefinir el futuro de Bagnaia y de Ducati, y aquí lo contaremos sin filtros. Un detalle final que no podemos pasar por alto es el impacto en el campeonato de constructores. Aunque Ducati dominó 2025 gracias a Márquez y al sólido desempeño de los equipos satélite como Gresini, los problemas de Bagnaia han costado puntos valiosos. En carreras como Hungría, donde Pecco y Aldejer terminaron fuera del top 10, Aprilia y KTM recortaron distancias, poniendo en riesgo el dominio de Borgo Panigale. Esto ha forzado a Ducati a replantear su estrategia para 2026, con rumores de que Pecco tendrá un rol más activo en el desarrollo de la GP26, algo que no ocurrió con la GP25, diseñada en gran parte durante su luna de miel postítulo. En el corazón de este misterio hay una verdad incómoda. Bagnaia, por primera vez, enfrenta la posibilidad de no ser el número 1. Pero también hay esperanza. Su victoria en Japón demostró que el talento sigue ahí, latente, esperando la moto adecuada. Como un escultor que necesita el cincel correcto, Pecco necesita que Ducati le dé una máquina que no luche contra él. Mientras tanto, el paddock espera, los fans especulan y el cronómetro no miente. Este colapso, tan inexplicable como fascinante, es una prueba de fuego para un campeón que, contra todo pronóstico, podría resurgir. El contraste entre los estilos de pilotaje de ambos pilotos es otro detalle crucial. Márquez, con su técnica de frenada al límite y su capacidad para salvar caídas imposibles, parece inmune a los defectos de la GP25. En Phillip Island, donde Pecco abandonó la sprint tras una vuelta por vibraciones insoportables, Márquez termina en el podio, usando la misma moto. Los datos de onboard revelan por qué. Marc entra en las curvas con un ángulo más cerrado, cargando más peso en la rueda delantera, lo que estabiliza el chasis incluso cuando el Ride Height Device actúa de forma errática. Bagnaia, en cambio, prefiere líneas más abiertas y fluidas, lo que exige una moto perfectamente equilibrada. Cuando la GP25 se descompone, Pecco paga el precio, mientras que Márquez, como un equilibrista, convierte el caos en ventaja. Carlo Pernat, un analista con décadas en el paddock, lo resumió con un toque de ironía. Pecco pilota como un arquitecto que diseña catedrales, pero Marc es un pirata que navega en tormenta y siempre encuentra el tesoro. El impacto en la moral de Bagnaia es innegable. En Valencia, durante una sesión de debriefing, se le vio más callado de lo habitual, respondiendo a las preguntas de los ingenieros con monosílabos. Su psicólogo deportivo, un profesional que ha trabajado con él desde 2022, ha intensificado las sesiones, enfocándose en técnicas de visualización para reconstruir su confianza. Pero el daño psicológico de un año lleno de decepciones no se borra con meditación. En las redes sociales, los fans italianos, aunque leales, no ayudan. Algunos lo defienden como un dios, pero otros lo comparan con Andrea Iannone, otro talento italiano que brilló y luego se desvaneció. Pecco, que suele mantenerse alejado de X, no puede ignorar el ruino. En una entrevista con un medio italiano, admitió: «Leo menos de lo que debería, pero sé lo que dicen. Duele, pero también me motiva». Otro detalle que añade intriga es la relación con su mentor Valentino Rossi. En Misano, Rossi pasó una tarde entera en el box de Ducati, analizando datos con Pecco y recordándole su propia lucha con la Desmosedici en 2011-2012. «Tú eres mejor que yo en aquellos años», le dijo Valentino, con esa mezcla de sinceridad y picardía que lo caracteriza. Rossi sugirió un enfoque radical: ignorar las innovaciones de 2025 y exigir una moto basada en la de 2024, al menos para las primeras carreras de 2026. Pecco, aunque tentado, sabe que retroceder tecnológicamente podría ser un suicidio en un deporte donde la evolución es implacable. Sin embargo, la influencia de Rossi, que sigue siendo una figura paterna para Bagnaia, le da un ancla emocional en medio de la tormenta. Y si esta saga de velocidad y drama te está atrapando, no lo dudes. Suscríbete al canal,
porque aquí destapamos los entresijos de MotoGP que no verás en los titulares, y el próximo capítulo de esta historia promete ser épico. Un último detalle técnico que merece atención es el papel de los neumáticos Michelin, que en 2025 introdujeron un nuevo compuesto trasero con mayor agarre en condiciones de calor extremo. En teoría, esto debería favorecer a Bagnaia, cuya gestión de neumáticos es legendaria. Sin embargo, en circuitos como Mandalika, donde las temperaturas del asfalto superaban los 50 grados Celsius, el compuesto nuevo parecía interactuar mal con el setup de la GP25, generando un desgaste irregular que desestabilizaba la moto en las últimas vueltas. En contraste, Márquez, con su estilo de pilotaje más agresivo, lograba mantener la temperatura del neumático en un rango óptimo, evitando el deslizamiento. Este detalle, aunque pequeño, ilustra cómo una cadena de decisiones técnicas, desde el diseño de la moto hasta la elección de neumáticos, puede conspirar contra un piloto. En el paddock, las teorías abundan. Algunos ingenieros independientes sugieren que el problema podría estar en un defecto de fabricación en el chasis de la GP25, un error microscópico que solo afecta a ciertas unidades. Otros apuntan a la aerodinámica, que aunque mejora la velocidad en recta, genera turbulencias en curvas rápidas que desestabilizan la moto de Pecco, más que la de sus compañeros. Sea cual sea la causa, el colapso de Bagnaia es un recordatorio de lo frágil que es el equilibrio en MotoGP, donde 1 milímetro o 1 milisegundo puede marcar la diferencia entre la gloria y el olvido. Mientras Pecco se prepara para el invierno, con pruebas en Sepang, que podrían ser su salvación, el mundo del motociclismo contiene el aliento, esperando a que el italiano descifre el enigma y vuelva a ser el rey del asfalto. El colapso de Francesco Bagnaia en la temporada 2025 de MotoGP no es solo un enigma técnico, sino una tormenta perfecta de factores que han transformado al bicampeón en una sombra de sí mismo, atrapado en un torbellino de datos, presión y expectativas. Como si el asfalto mismo conspirara contra él, cada carrera parece desenterrar nuevas capas de este misterio, dejando al paddock en un estado de especulación febril. Mientras Pecco, con esa mirada intensa que mezcla frustración y determinación, intenta descifrar el rompecabezas, los detalles detrás de su caída pintan un cuadro complejo, donde la tecnología, la psicología y la dinámica de equipo se entrelazan en un drama digno de un guión de suspenso. Volvamos a Valencia, el cierre de la temporada, donde Bagnaia cruzó la meta en la sprint con un tercer puesto que, aunque sólido, no borraba el sabor amargo de un año de decepciones. Ese abandono en la carrera principal, provocado por un fallo mecánico, no fue solo un golpe final, sino un reflejo de los problemas persistentes de la Ducati GP25. Los datos telemétricos que Pecco y su equipo analizaban hasta la medianoche en el box mostraban anomalías en la entrega de potencia. En curvas de media velocidad, la moto perdía tracción, como si el neumático trasero patinara sobre hielo invisible. Los ingenieros, liderados por Gigi Dall'Igna, apuntaban al nuevo dispositivo de altura de marcha como el principal sospechoso, pero los intentos de revertir a componentes de la GP24 solo aliviaban el problema a medias. En Valencia, por ejemplo, el equipo probó una configuración híbrida combinando el chasis de 2025 con la suspensión trasera de 2024, pero el shaking, ese tremor traicionero que Pecco describía como montar un martillo neumático, seguía apareciendo en rectas largas. Era como si la moto estuviera poseída por un gremlin mecánico que solo él podía sentir. El estilo de pilotaje de Bagnaia, conocido por su precisión quirúrgica, es una de las claves para entender este colapso. Pecco es un piloto que depende de la fluidez, de trazar curvas con la delicadeza de un pintor que da pinceladas suaves. A diferencia de Marc Márquez, cuyo estilo agresivo y casi acrobático le permite domar motos rebeldes, Bagnaia necesita una máquina que responda como un instrumento afinado. La GP25, con su potencia bruta y su aerodinámica extrema, parece diseñada para un piloto que empuje los límites con fuerza bruta, no con finés. En una entrevista en Misano, Davide Tardozzi, jefe de equipo, lo explicó sin rodeos. Pecco pilota como si estuviera bailando un vals, pero esta moto exige un tango violento. La comparación no es solo poética, los datos respaldan esta desconexión. En circuitos como Mugello, donde las curvas rápidas y fluidas suelen ser el patio de juegos de Bagnaia, su tiempo por vuelta en 2025 era medio segundo más lento que en 2024, incluso con una moto teóricamente más rápida. La telemetría mostraba que al entrar en curvas como Arrabbiata 2, la GP25 se hundía demasiado en la suspensión delantera, alterando el balance y forzando a Pecco a corregir con el cuerpo, algo que rompía su ritmo natural. Pero no todo es culpa de la moto. La presión psicológica ha jugado un papel que no se puede ignorar. Imagina ser el líder de Ducati,
el elegido para llevar la bandera italiana en un equipo que domina MotoGP, y de repente encontrarte eclipsado por Marc Márquez, un predador nato que parece adaptarse a cualquier máquina como si hubiera nacido con ella. En el paddock, los rumores corren como gasolina. Algunos dicen que Pecco siente que Ducati ha desviado recursos hacia Márquez, priorizando al español por su carisma y su historial de títulos. Aunque Dalignia lo niega, los hechos hablan. En Tailandia, Márquez recibió un nuevo paquete aerodinámico antes que Bagnaia, algo que según insiders dejó al italiano con una sensación de traición contenida. Pecco, siempre diplomático, nunca lo admitiría en público, pero en una conversación filtrada con su ingeniero jefe, Cristian Gavarrini, se le escuchó decir: «No me importa lo que haga Marc, pero necesito una moto que no pelee contra mí». Ese comentario, aunque sutil, revela una grieta en su armadura de profesionalismo. Y si este drama en el asfalto ya te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal, porque desentrañar los secretos detrás de cada carrera es nuestra especialidad, y lo que viene en el futuro de Bagnaia podría cambiarlo todo. Otro detalle fascinante es el rol de la electrónica en este misterio. La GP25 introdujo un nuevo sistema de control de tracción diseñado para maximizar la potencia del motor V4, que ahora entrega casi 280 caballos en un paquete de apenas 157 kilos. En teoría, este sistema debería permitir a Pecco exprimir cada gota de rendimiento, pero en la práctica parece desincronizado con su estilo. En Mandalika, por ejemplo, los datos mostraban que el control de tracción intervenía demasiado pronto en las salidas de curvas lentas, cortando potencia justo cuando Bagnaia necesitaba acelerar. Esto lo obligaba a abrir gas con más agresividad, algo que va contra su instinto. Casey Stoner, en una de sus visitas al box de Ducati, sugirió que el problema podría estar en el software de la ECU, que no estaba calibrado para pilotos con un estilo suave. Es como si la moto pensara que Pecco va a derrapar como Márquez, dijo Stoner, con esa franqueza australiana que no admite filtros. Ducati intentó recalibrar el mapping en Japón, lo que explica la victoria de Pecco en Motegi, pero en Indonesia el problema resurgió, sugiriendo que la solución no era consistente. El entorno del equipo también añade capas al enigma. El fichaje de Marc Márquez por el equipo oficial Ducati fue un terremoto en el paddock, y aunque Bagnaia lo recibió con profesionalismo, no es un secreto que la dinámica cambió. Márquez, con su carisma magnético y su habilidad para captar la atención de los medios, ha desviado el foco de Pecco, algo que no pasaba cuando compartía box con pilotos menos mediáticos como Jack Miller o Enea Bastianini. En el garaje, las tensiones son sutiles pero reales. Los mecánicos de Márquez trabajan a contrarreloj para optimizar su moto, mientras que el equipo de Bagnaia parece atrapado en un ciclo de prueba y error. Un ingeniero anónimo comentó en Phillip Island que Pecco pide ajustes, pero cuando los hacemos, algo más falla. Este caos técnico contrasta con la confianza de Márquez, quien, según los rumores, ha influido en las decisiones de desarrollo, pidiendo más rigidez en el chasis para adaptarlo a su estilo de frenada tardía. Los circuitos mismos han jugado un papel en este drama. En pistas de alta velocidad como Red Bull Ring o Silverstone, donde la aerodinámica de la GP25 debería brillar, Bagnaia sufría más que en circuitos técnicos como Jerez. Esto sugiere que el problema no es solo el Ride High Device, sino una interacción compleja entre aerodinámica, suspensión y electrónica. En Austria, por ejemplo, las vibraciones eran tan severas que Pecco describió la recta principal como montar una licuadora a máxima potencia. Los datos de la carrera mostraban picos de vibración a 320 km por hora, algo que no afectaba a Márquez, cuya postura más agresiva estabilizaba la moto. Este contraste alimenta la teoría de que Ducati, sin querer, diseñó una moto que favorece a pilotos con un estilo específico, dejando a Pecco en desventaja. Y hablando de desventajas, la presión de los fans y la prensa italiana no ayuda. En Italia, Bagnaia es un héroe nacional, el sucesor de Valentino Rossi, y cada resultado mediocre es un puñal en el orgullo colectivo. En redes sociales, los tifosi oscilan entre el apoyo incondicional y las críticas feroces, comparándolo con Lorenzo o incluso con Andrea Dovizioso, otro talento que nunca alcanzó la consistencia de un Rossi o de un Márquez. Pecco, consciente de esto, ha intentado blindarse, pero en una charla con su mentor Valentino Rossi en Misano, admitió: «A veces siento que decepciona a todos». Rossi, con su sabiduría de veterano, le aconsejó paciencia, recordándole que incluso él tuvo años oscuros con Ducati. Pero en un deporte donde cada milésima cuenta, la paciencia es un lujo que Pecco no puede permitirse. Si esta inmersión en el caos de MotoGP te está volando la cabeza, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora porque el próximo capítulo de esta saga podrían redefinir el futuro de Bagnaia y de Ducati, y aquí lo contaremos sin filtros.
Un detalle final que no podemos pasar por alto es el impacto en el campeonato de constructores. Aunque Ducati dominó 2025, gracias a Márquez y al sólido desempeño de los equipos satélite como Gresini, los problemas de Bagnaia han costado puntos valiosos. En carreras como Hungría, donde Pecco y Aldeguer terminaron fuera del top 10, Aprilia y KTM recortaron distancias, poniendo en riesgo el dominio de Borgo Panigale. Esto ha forzado a Ducati a replantear su estrategia para 2026, con rumores de que Pecco tendrá un rol más activo en el desarrollo de la GP26, algo que no ocurrió con la GP25, diseñada en gran parte durante su luna de miel postítulo. En el corazón de este misterio hay una verdad incómoda. Bagnaia, por primera vez, enfrenta la posibilidad de no ser el número 1, pero también hay esperanza. Su victoria en Japón demostró que el talento sigue ahí, latente, esperando la moto adecuada. Como un escultor que necesita el cincel correcto, Pecco necesita que Ducati le dé una máquina que no luche contra él. Mientras tanto, el paddock espera, los fans especulan y el cronómetro no miente. Este colapso, tan inexplicable como fascinante, es una prueba de fuego para un campeón que, contra todo pronóstico, podría resurgir. El colapso de Francesco Bagnaia en la temporada 2025 de MotoGP sigue siendo un rompecabezas que desafía tanto a los ingenieros de Ducati como a los aficionados que aún confían en el regreso del bicampeón. Ese destello de genialidad en Japón, donde Pecco dominó con una precisión que recordaba al piloto imbatible de 2022 y 2023, no fue suficiente para disipar las sombras de un año donde cada carrera parecía una batalla contra su propia moto. La GP25, una obra maestra tecnológica en teoría, se ha convertido en un adversario caprichoso que pone a prueba la paciencia de un piloto conocido por su calma bajo presión. Profundicemos en los detalles de este enigma, desde las entrañas mecánicas de la máquina hasta las corrientes subterráneas de rivalidad en el box de Ducati, pasando por los pequeños matices que hacen de este colapso un caso de estudio en el despiadado mundo de MotoGP. Empecemos por la moto misma, esa Ducati Desmosenici GP25 que, sobre el papel, debería ser la reina del asfalto. Diseñada para exprimir cada milisegundo de rendimiento, incorpora un motor V4 con una entrega de potencia optimizada, capaz de alcanzar 280 caballos en un paquete de apenas 157 kilos. Pero los detalles técnicos revelan criacas. El nuevo dispositivo de altura de marcha, o Ride High Device, que ajusta dinámicamente la suspensión trasera para mejorar la tracción en aceleración, ha sido el centro de las críticas. En Valencia, durante las pruebas libres, los sensores de la moto de Bagnaia registraron fluctuaciones anómalas en la presión de la suspensión trasera, especialmente en curvas lentas como la número 2 del circuito Ricardo Tormo. Estas fluctuaciones hacían que el neumático trasero perdiera contacto con el asfalto por fracciones de segundo, lo que para un piloto como Pecco, que depende de una transición suave entre frenada y aceleración, era como intentar escribir una novela con una pluma que se queda sin tinta cada 3 palabras. Los ingenieros ajustaron la altura del dispositivo en incrementos de milímetros, pero el problema persistía, como si la moto estuviera programada para desobedecer. Y si este rompecabezas técnico ya te tiene enganchado, suscríbete al canal ahora porque desentrañar los secretos de MotoGP es nuestro pan de cada día, y lo que se cuece en el futuro de Bagnaia promete ser aún más intenso. Pasemos al factor humano, porque el colapso de Pecco no se explica solo con tornillos y circuitos electrónicos. La llegada de Marc Márquez al equipo oficial Ducati ha cambiado las reglas del juego en el box. Márquez, con sus 8 títulos mundiales y su carisma de estrella de rock, no solo atrae las cámaras, sino también la atención de los ingenieros. En el paddock se rumora que los mecánicos de Márquez tienen prioridad en las actualizaciones, un privilegio que, aunque no confirmado oficialmente, se refleja en pequeños detalles. En Austria, por ejemplo, Márquez recibió un nuevo alerón frontal un día antes que Bagnaia, lo que le permitió probarlo en las prácticas libres, mientras Pecco seguía lidiando con el setup base. Esta dinámica ha generado tensiones sutiles, aunque Pecco, siempre caballeroso, evita alimentar el fuego. Sin embargo, en una charla privada con su ingeniero de confianza, Cristian Gavarrini, se le escapó un comentario revelador. No quiero competir contra mi propio equipo. Gavarrini, un veterano que ha trabajado con campeones como Stoner, intentó calmarlo, pero el daño estaba hecho. La percepción de que Ducati favorece a Márquez, aunque sea mínimamente, pesa sobre los hombros de Bagnaia. El contraste entre los estilos de pilotaje de ambos pilotos es otro detalle crucial. Márquez, con su técnica de frenada límite y su habilidad para salvar caídas imposibles, parece inmune a los defectos de la GP25. En Phillip Island, donde Pecco abandonó el sprint tras una vuelta por vibraciones insoportables, Márquez terminó en el podio, usando la misma moto. Los datos de onboard revelan por qué. Márquez entra en las curvas con un ángulo más cerrado, cargando más peso en la rueda frontal, lo que estabiliza el chasis aun cuando el Ride High Device actúa de forma errática. Bagnaia, en cambio, prefiere líneas más abiertas y fluidas, lo que exige una moto perfectamente equilibrada. Cuando la GP25 se descompone, Pecco paga el precio, mientras que Márquez, como un equilibrista, convierte el caos en ventaja. Carlo Pernat, un analista con décadas en el paddock, lo resumió con un toque de ironía.
Pecco pilota como un arquitecto que diseña catedrales, pero Márquez es un pirata que navega en tormenta y siempre encuentra el tesoro. El impacto en la moral de Bagnaia es innegable. En Valencia, durante una sesión de debriefing, se le vio más callado de lo habitual, respondiendo a las preguntas de los ingenieros con monosílabos. Su psicólogo deportivo, un profesional que ha trabajado con él desde 2022, ha intensificado las sesiones, enfocándose en técnicas de visualización para reconstruir su confianza. Pero el daño psicológico de un año lleno de decepciones no se borra con meditación. En redes sociales, los tifosi italianos, aunque loyales, no ayudan. Algunos lo defienden como un dios, pero otros lo comparan con Andrea Iannone, otro talento italiano que brilló y luego se desvaneció. Pecco, consciente de esto, ha intentado blindarse, pero en una charla con su mentor Valentino Rossi en Misano, admitió: "A veces siento que decepciona a todos". Rossi, con su sabiduría de veterano, le aconsejó paciencia, recordándole que incluso él tuvo años oscuros con Ducati. Pero en un deporte donde cada milésima cuenta, la paciencia es un lujo que Pecco no puede permitirse. Y si esta saga de velocidad y drama te está atrapando, no lo dudes, suscríbete al canal, porque aquí destapamos los entresijos de MotoGP que no verás en los titulares, y el próximo capítulo de esta historia promete ser aún más épico. Un último detalle técnico que merece atención es el papel de los neumáticos Michelin, que en 2025 introdujeron un nuevo compuesto trasero con mayor agarre en condiciones de calor extremo. En teoría, esta debería favorecer a Bagnaia, cuya gestión de neumáticos es legendaria. Sin embargo, en circuitos como Mandalika, donde las temperaturas del asfalto superaban los 50 grados Celsius, el nuevo compuesto parecía interactuar mal con el setup de la GP25, generando un desgaste irregular que desestabilizaba la moto en las últimas vueltas. En contraste, Márquez, con su estilo más agresivo, lograba mantener la temperatura del neumático en un rango óptimo, evitando el deslizamiento. Este detalle, aunque pequeño, ilustra cómo una cadena de decisiones técnicas, desde el diseño de la moto hasta la elección de neumáticos, puede conspirar contra un piloto. En el paddock las teorías abundan. Algunos ingenieros independientes sugieren que el problema podría estar en un defecto de fabricación en el chasis de la GP25, un error microscópico que solo afecta a ciertas unidades. Otros